Matemáticas, primer grado, bloque 3. 31. Sucesiones 2. Pitágoras, su escuela y los números figurativos. Emma, ¿cuál es tu número favorito? Me gusta el 3, es mi número de la suerte. ¿Y eso por qué? Porque mi nombre tiene 3 letras. Además, me gusta su forma. Oye, hablando de números, ayer vi un documental sobre Pitágoras y su escuela. Deberíamos de verlo. ¿Y qué tal? ¿Está interesante? Sí, mucho. Me enteré de sus aportaciones. Ya me dio curiosidad. La escuela pitagórica. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Fundó la escuela pitagórica, una sociedad dedicada a estudiar filosofía, matemáticas, astronomía, geometría y música. Una de sus contribuciones fue descubrir que las cuerdas de instrumentos musicales producían sonidos de tonos más agudos cuando se les acortaba. Además, Pitágoras propuso una demostración formal del teorema que lleva su nombre. Los pitagóricos también fueron de los primeros en decir que la forma de la Tierra era esférica y que el Sol y los planetas no se encontraban en el centro del universo. Afirmaban que la estructura del universo era aritmética y geométrica, y que los números constituían la esencia y el principio de todas las cosas. Otra de sus aportaciones importantes fueron las investigaciones que realizaron sobre las propiedades matemáticas de los números. Entre los muchos resultados que obtuvieron están los números figurativos. Estos son números enteros constituidos por un conjunto sucesivo de puntos equidistantes que, al unirse, representan figuras como triángulos, cuadrados y otras formas. Los pitagóricos utilizaban piedras que disponían según determinadas formas geométricas. Así, podían asociar números y formas, cambiar estas y observar lo que ocurría con sus respectivos números. Comencemos con los números triangulares. Los puntos de los números triangulares se organizan formando triángulos equiláteros cada vez mayores. Observa que hay 2 puntos de diferencia entre el primer término de la sucesión y el segundo. 3 puntos entre el segundo y el tercer término de la sucesión. 4 puntos entre el tercero y el cuarto término. Y así sucesivamente. Si queremos saber cuál es la suma de todos los números hasta el 4, basta construir el cuarto término de la sucesión y sumar 1 más 2 más 3, más 4, igual a 10. Ahora veamos los números cuadrados, que gráficamente se representan por cuadrados formados por puntos. Nota cómo el tamaño y la cantidad de puntos de cada cuadrado aumenta cada vez. ¿Cuál sería el siguiente término de la sucesión? Observa que si elevas al cuadrado el número del término de la sucesión, obtienes el número de puntos que tiene la figura. Ahora que conocemos los números triangulares y los números cuadrados, veamos qué relación guardan entre sí. Si sumamos 2 de los números triangulares sucesivos, obtenemos los números cuadrados. Estas son otras sucesiones de números figurativos estudiadas por los pitagóricos. Los números pentagonales pueden resultar de la suma de un número triangular con uno cuadrado. Por ejemplo, 5 resulta de la suma del número triangular 1 más el número cuadrado 4, y así sucesivamente. Estos son los números hexagonales, y como puedes observar, corresponden a algún número triangular. Y para los números heptagonales, se construyen polígonos de 7 lados. A lo largo de la historia, otros ilustres matemáticos, como Gauss y Euler, continuaron con el estudio de los números figurados y encontraron diversas propiedades. Mira, Mateo, representemos con estas piedritas algunos números figurativos. Así como lo hicieron los pitagóricos. Veámoslo.
El otro día escuché que muchas cosas en la naturaleza presentan patrones o regularidades. Sí, yo los he visto. Mira, como en mi libro. En las telarañas, en las manchas de leopardos, en los panales de abejas o en las rayas de las cebras. A veces estas regularidades se pueden expresar mediante una secuencia de números que están ordenadas de cierta forma. En efecto, de todos los patrones que hay en la naturaleza, aquellos que se pueden describir mediante una cadena de números ordenados se llama sucesión. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15. Sus elementos están ordenados porque todos sus términos se generan mediante una regla, la cual establece un orden ascendente en este caso. Si sabemos cuál es la regla de una sucesión, siempre podremos encontrar el siguiente término. Veamos cuál es la regla de esta sucesión. ¿Cómo se puede obtener el 7 a partir del 3? ¿El 11 a partir del 7? ¿Y el 15 a partir del 11? Entonces, la regla de la sucesión 3, 7, 11, 15 podría enunciarse: la sucesión inicia en el número 3 y cada término se obtiene sumando 4 al término anterior. También existen secuencias ordenadas que están hechas por figuras que siguen una regla o patrón. En esta sucesión, ¿cuántos hexágonos hay en cada figura? El primer término tiene un hexágono. El segundo término está formado por 6 elementos iguales al primer término, entonces tiene 6 hexágonos. El tercer término se formó al colocar juntos 6 elementos iguales al segundo término. Entonces, tiene 36 hexágonos, porque son 6 elementos iguales al segundo término, y cada uno tiene 6 hexágonos. El cuarto término se formó juntando 6 elementos iguales al tercer término. Entonces, en total hay 6 por 36, que es igual a 216 hexágonos. Al escribir con números la cantidad de hexágonos en cada término, tenemos la sucesión 1, 6, 36, 216, cuya regla es: inicia con 1 y para obtener cualquier término de la sucesión, se multiplica el término anterior por 6. Una sucesión especial que es muy conocida, dado que se encuentra en muchos patrones de la naturaleza, es la sucesión de Fibonacci. Cuenta la historia que en el siglo XIII, Leonardo de Pisa, mejor conocido por Fibonacci, utilizó en su libro Liber Abaci la sucesión que hoy lleva su nombre, como solución de un problema de cría de conejos. Inicia con 2 unos, y a partir de estos, cada término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 8 son 21. Los números de la sucesión de Fibonacci se encuentran, por ejemplo, en las espirales de las piñas de los pinos. Al contar las espirales que están hacia la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, vemos que son 8. Y si ahora se cuentan las que están en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, vemos que son 13. 2 de los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Qué otros patrones de la naturaleza están estrechamente relacionados con esta sucesión? Investígalos. Mira, Emma, el centro de este girasol sigue la sucesión de Fibonacci. ¿Cuántas cosas más habrá en la naturaleza que siguen este patrón?